o por lo menos un ataque. Parecía inminente que se produjera un ataque. Digo, si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Robert Kennedy vino a verme y me dijo: señor embajador, la situación es muy tensa. Sus misiles acaban de derribar nuestro avión. Nuestros generales exigen que contraataquemos. Si iniciamos un bombardeo, ustedes no responderán. ¿Qué podemos hacer? Era una noche extraordinariamente hermosa, como todas en Washington. Salí del despacho oval del presidente y en ese momento pensé que quizá no volvería a ver otra noche de sábado. Durante los años 40 y 50, la isla caribeña de Cuba había sido el lugar de diversión de los Estados Unidos. Playas, bebida y casinos. La Habana lo tenía todo. Casi la totalidad del territorio y de la industria cubana estaban en manos de compañías norteamericanas. Considerábamos que en cierto modo formaba parte de los Estados Unidos. Ese pequeño y maravilloso país que no constituía un peligro para nadie, en realidad era un factor muy valioso para la economía de los Estados Unidos. El líder cubano Fulgencio Batista era un dictador brutal. El pueblo al que gobernaba empezó a darle la espalda. Durante muchos años la guerrilla estuvo luchando en las montañas. Al final, un carismático abogado de 33 años de edad llamado Fidel Castro entró en La Habana el 8 de enero de 1959. Cuando triunfó la revolución fue un ejemplo de orden. No hubo saqueo. No hubo gente arrastrada por las calles como ocurría en otros lugares. No hubo asesinatos, no hubo crímenes. Un orden perfecto. En medio de este orden perfecto se acusó a más de 500 miembros del antiguo régimen de cometer crímenes. Fueron juzgados y posteriormente ejecutados. Miles de personas se exiliaron a los Estados Unidos ante el temor de que un nuevo dictador subiera al poder. Pero para la mayoría del pueblo, Castro era un héroe. La revolución prometió empleo a la población, honradez administrativa, que no había existido realmente nunca en nuestro país. Programas de salud que no habían existido, programas de educación que no existían. Pero lo más importante de todo fue que Fidel nacionalizó millones de hectáreas de terreno que hasta el momento estaban en manos de empresas estadounidenses y se las entregó al pueblo. Ansioso por dar a conocer su revolución en todo el mundo, Castro voló a Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas. El presidente Eisenhower estaba demasiado ocupado para recibirle. Sin embargo, Nikita Khrushchev, el líder soviético, abrazó encantado al nuevo revolucionario y le ofreció ayuda económica. Cuba decide comprar petróleo soviético, que resultaría más barato y que el país podría obtener créditos. Ellos estaban dispuestos a darnos créditos para comprar ese petróleo.
y las refinerías que eran norteamericanas se niegan a refinar ese petróleo. Castro, que carecía de los medios necesarios para refinar el petróleo, se enfrentaba a un desastre económico. Envió a su milicia y se hizo con las refinerías extranjeras en Cuba. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. At his White House press conference, President Eisenhower announces that Cuba's assigned share of the United States sugar market has been cut by 95%, in reply to what I call Fidel Castro's deliberate policy of hostility. La tensión iba en aumento y Castro nacionalizó otras inversiones estadounidenses valoradas en más de $1.000 millones. Un furioso presidente, Eisenhower, declaró el embargo comercial total y dio órdenes a la CIA para que reclutara exiliados cubanos. Su intención era entrenarlos para destruir el régimen de Castro. Las agencias del gobierno de Estados Unidos empezaron a preparar personal para bombardear Cuba, quemar los cañaverales. Cuba es cañaveral, es sugar cane. Es muy grande la cantidad de azúcar, de caña. Y venían las avionetas con sustancias inflamables y nos quemaban los cañaverales. Eso fue muy grave eso. Era la riqueza de Cuba, la única que teníamos. Desarrollando una guerra sucia. Grupos irregulares que llegaron a actuar en todas las provincias del país, hasta en la provincia de La Habana. Más de 100 personas murieron cuando la Coubre, un carguero procedente de Bélgica que transportaba armas y municiones, explotó en el puerto de La Habana. Se sospechó que la CIA había llevado a cabo un sabotaje, pero esta hipótesis nunca se demostró. Castro se volvió hacia la Unión Soviética en busca de ayuda. Quizás si hubiera adoptado una línea diferente, la actitud de Estados Unidos frente a Castro no hubiera sido tan dura como lo fue en realidad. La Guerra Fría estaba en pleno desarrollo, de manera que todo lo que contrariaba a Estados Unidos era acogido con agrado en este país y viceversa. En una base secreta ubicada en la selva de Guatemala, agentes estadounidenses de la CIA habían estado entrenando a exiliados cubanos para invadir Cuba. Este era el incentivo que impulsaría al pueblo cubano a alzarse contra Castro y a derrocarle. Este proyecto se presentó ante el nuevo presidente John Kennedy. Kennedy sentía que le iba a resultar muy difícil volverle la espalda al plan que había heredado y que consistía en utilizar a una banda de exiliados para liberar su país. Desde luego, Estados Unidos debía contribuir a eliminar una dictadura comunista de nuestro hemisferio. La CIA engañó miserablemente a su presidente prometiéndole una victoria fácil y con ella el final del problema cubano. Kennedy aceptó la invasión, pero exigió importantes cambios en el proyecto para ocultar la implicación estadounidense. Solo 3 días antes de que tuviera lugar la invasión planeada, Kennedy negó cualquier posibilidad